¿Qué pasa cuando uno vende el vehículo, no? Sobre todo siempre hacen esta pregunta, ¿no? Si yo vendo el vehículo, ¿qué pasa con el SOAT? ¿Qué es lo que pasa con el SOAT al momento de que se vende el vehículo? ¿O qué creen que pasa con el SOAT cuando se vende la unidad? ¿Saben? Cuando se vende la unidad, el vehículo es transferido a un tercero, o sea, al comprador de la unidad. ¿Qué es lo que pasa con el SOAT? Sí, claro está, se hace el cambio del contratante actual. De hecho que, por ejemplo, ¿no? A veces el SOAT, de hecho que como al ser un producto tan modular, tan estándar, tan unificado, o sea, no es necesariamente que pase por un proceso de suscripción, de revisión, de análisis, quién lo va a tener y quién va a tener la cobertura, quién no, sino que esto pasa por a ver cómo les digo, pasa por de que el vehículo, el riesgo va a ser el mismo, el seguro es a la unidad y lo que sí se le pide es de que sea, si va a hacer el cambio, que lo haga de manera inmediata o que avise a la compañía se usen los plazo máximo de 5 días de ocurrido el cambio para que haga la modificación del propietario del vehículo en el sistema, porque puede suceder que este portes de la renovación se renueve y notifiquen al anterior propietario que el SOAT se ha renovado y él va a decir, oye, ¿sabes qué? Ese vehículo ya no es mío, ese vehículo ya fue transferido. Por eso que es importante que ustedes notifiquen y avisen que el vehículo ha sido transferido y se debe comunicar a la compañía de seguros para hacer el cambio y como dice ahí en el reglamento, ¿no? El endose automático sin alterar coberturas hasta el final de la vigencia, porque en realidad las coberturas no se alteran. Lo que sí podría de repente es la renovación, podría de repente cambiar el precio, pero podría. Después vemos al SOAT también como un requisito. A veces hablamos mucho del SOAT como tiene que estar, es una obligación, pero también el SOAT se convierte en un requisito. ¿Por qué les digo un requisito? Porque, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a hacer un transporte de servicios turístico, urbano, interprovincial, eh, para yo poder otorgar o poder yo tener el permiso, me van a pedir que debo tener un SOAT vigente para ese tipo de riesgo. Quiere decir de que, por ejemplo, si yo voy a hacer un servicio turístico, para que me den la autorización para el servicio turístico, el MTC, la municipalidad, el gobierno regional, me va a pedir un SOAT vigente. Por eso que ahí el SOAT se convierte en un requisito para brindar un servicio de transporte. Veámoslo de esa forma, que es fundamental para que yo pueda tener o pueda generar dinero o que pueda generar ingresos con un servicio de transporte de personas. El formato del SOAT es único, no hay formatos diferenciados, como les digo, y, y- y siempre tiene que estar normado e indicado por la SBS y por el MTC. Y claro está, si hay alguna alteración, tiene que estar oficializado en el peruano para poder ser atendido. ¿Qué riesgo ampara el seguro SOAT, no? Como hablábamos, es una recopilación hasta el momento, estamos hablando de accidentes personales y en el caso de que exista la muerte o lesiones corporales a las personas ocupantes o terceros no ocupantes que sean considerados como peatones en un accidente de tránsito, ¿no? Y los siguientes límites vendrían a ser, por ejemplo, estos, ¿no? Eh, Actualmente la UIT está en 4.150, si no me equivoco, déjame ver. Ah, está en 4.150 para el año 2018, ¿no? Quiere decir de que, ¿por qué se coloca el tema de la UIT? Porque la UIT, bueno, aquí está desactualizado, pero les comento que ¿por qué se ponen factores de UIT? Por todo lo que está vinculado a la ley, a las reglamentaciones y todo eso, te colocan este factor porque es complejo decir el siguiente año ya no son 4.000 soles, sino son 5.000 soles. O si colocas un monto fijo de 15.000 soles por cobertura máxima, indicarás al siguiente año volver a hacer nuevamente una actualización y eso se vuelve sumamente complejo. Por eso que siempre todo lo que es entidad del Estado se considera en variables de remuneración mínima vital o variables de la UIT que son determinadas por la SUNAT.
¿no? Por ejemplo, ¿no? En una persona que en indemnización por muerte tiene máximo 4 UITs. En el caso de gastos de sepelio, una UIT. Gastos de sepelio, te vamos a explicar qué comprende. Y incapacidad temporal, gastos médicos también, inclusive hasta 5 UITs, ¿no? Todo esto se va multiplicando por el 4150, ¿no? Quiere decir que te otorga el límite máximo. Y esto, como está sujeto año a año, va variando la UIT, va variando de año a año, va aumentando la UIT de manera proporcional. Por ejemplo, a cada manera de referencia, ustedes vamos a hacer una comparación. En el año 2002, ¿puedes acercar un poco el gráfico? En el año 2002, ¿cuánto es la UIT? Y la UIT ahora, ¿cuánto es? 4150. ¿Cómo es que ha variado? En el año 2002 la UIT está en promedio de 3100 soles, si no me equivoco, 3100 soles. Y ahora, cuando nació nació el SOAT, era 3100 y tanto, y ahora está en 4150 para el año 2018. Con esto les quiero decir de que año a año va variando y por ende también la cobertura va aumentando, va generándose un incremento en la cobertura año a año. Eso también impacta económicamente también en las compañías de seguros, porque es una variable que tiene que considerarse para la estimación de las reservas y los pagos de siniestros al siguiente año. Luego de eso, aquí para abrir un poco más el tema de las coberturas, aquí lo que voy a mostrarles es de que, por ejemplo, ¿puedes alejarlo un poco, por favor? Dentro de lo que es las coberturas, hablamos de gastos de sepelio. Ahí incluye el tema de la capilla ardiente, el lecho mortuorio, ¿no? Los trabajos de preparación para el fallecido. Indemnizaciones por muerte, hablamos de, bueno, de persona fallecida, el tope máximo que hablaba en la lámina anterior, que eran las 4 UITs. Accidentes, invalidez permanente, una persona que quedó con una lesión ya de por vida, o menoscabo. Y incapacidad temporal, una persona que por un tiempo estuvo en descanso médico, estuvo en la clínica, o estuvo con una bota de yeso, con un yeso en el brazo, o con una lesión que lo impedía trabajar por un determinado tiempo. Luego de eso tenemos la figura de gastos de atención hospitalaria o quirúrgica, ¿no? Después vemos el tema de las ambulancias, porque a veces también hay situaciones donde al asegurado, por algún motivo, tiene que movilizarlo de un punto al otro, porque de repente está enyesado de la cadera hacia la punta del dedo del pie. No puede movilizarse, tiene que subirlo a una ambulancia para llevarlo de un punto a otro. Eso está dentro de las coberturas también de los gastos de curación en el SOAT. Luego de eso tenemos en realidad, los temas farmacéuticos, ¿no? Si una persona necesita una pastilla, una medicación, va dentro de la cobertura de gastos de curación, ¿no? Por eso que aquí se está viendo un poco más todas las coberturas que vienen dentro de la póliza, porque con esto lo que se quiere mostrar es de que el principio fundamental del SOAT es eso, ¿no? Darle la atención inicial e inmediata para que la persona no tenga una secuela o posterior o una secuela más grave del accidente de tránsito. Dentro de los gastos médicos entraban todo lo que es la hospitalización, la atención médica como tal, los gastos hospitalarios, en el caso de que la persona tiene que pasar por hospitalización, la persona que tiene que pasar por una cirugía, y también transportar el lugar a la atención médica, ¿no? Lo que hablábamos, la ambulancia, ¿no? Después, dentro de lo que es por muerte, se va a pagar según lo indicado en la póliza, y en la invalidez se va a determinar, porque si es una tabla de promedios, no sé si ustedes han visto en las AFPs, también existen grados de incapacidad o de invalidez. Hay una tabla, ¿no? Que te dice, ¿no? Si dependiendo, ¿no? Si eres diestro, si eres zurdo, te va a indicar por ejemplo, ¿no? Cuánto viene a ser lo que se te va a indemnizar
porque lamentablemente suena crudo, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene un precio, o sea, si es el dedo derecho, el dedo izquierdo, el muñón, la uña, la mano, el codo, o la rodilla derecha, rodilla izquierda, cada uno tiene un valor, y ese valor, en base a ese valor, a esas tablas, lo que está determinado es esa reglamentación, es el importe de incapacidad o lo que se va a pagar. Luego de eso, hablamos de los gastos médicos y los gastos de sepelio, ¿no? Según el monto establecido en la póliza, ¿no? Que es el tope máximo para los gastos médicos en UITs y para el gasto de sepelio una UIT. Después tenemos lo que es la incapacidad temporal, ¿no? Dentro de lo que es la capacidad temporal, puede suceder el caso que hay personas que por algún motivo salen lesionadas en el accidente de tránsito y al salir lesionadas en el accidente de tránsito van a tener que tener un descanso médico. Pero aquí lo que te dice claramente es de que está en base a la remuneración mínima vital. ¿Por qué le digo remuneración mínima vital? Porque yo no puedo decir, si yo gano 20.000 soles, esos 20.000 soles tienen que pagarme. ¿Por qué no? Porque la cobertura tiene un tope, ¿no? Recientemente la remuneración mínima vital ha subido de 850 a 930 soles aproximadamente. Quiere decir que esa viene a ser mi variable por la cual yo puedo, mi variable por la cual yo puedo, eh, ¿cómo te puedo decir? Mi tope máximo que yo puedo reclamar ante las compañías de seguros, ¿no? Y aparte de eso, es el médico, cuando tienes un accidente de tránsito, te emite un certificado médico. Bueno, ahora los certificados médicos están de moda por la fecha y por el tema de las partidas, ¿no? Pero en realidad, inclusive hay memes que dicen que están escasos los certificados médicos, ¿no? Pero esos certificados médicos lo que hacen, el médico tratante te pone, ¿no? Descanso médico por 10 días, por 15 días, por 30 días, pero va a ser en base a el pago, en base a la remuneración mínima vital por la cantidad de días. Quiere decir de que si nosotros tenemos más o menos un promedio de 930 soles al mes, voy a colocar acá la fórmula un segundo, 930 soles entre 30 días, tenemos a un promedio de 31 soles diarios. Si nos va a dar 10 días de descanso médicos, voy a multiplicar ese 31 por 31 por 10 días, vamos a tener 310 soles de indemnización a la persona afectada, a la persona lesionada. O sea, siempre tiene que sacar el factor o la variable por cuánto. Se tiene esa parte de cómo es que se tiene que calcular por día, porque en base a la cantidad de días es los días que se va a indemnizar a la persona afectada. Ojo, claro está que esto tiene un tope máximo, hasta el tope de la UIT establecida. Si es que ya excede, ya no se puede más, pues, ¿no? Es hasta donde se puede pagar. Ya, ok. Después hablamos de que las indemnizaciones no son acumulables en el punto de que, por ejemplo, si una persona muere y, bueno, tiene una invalidez total o permanente o parcial, no es acumulable. Lo que pasa es que a veces se piensa de que como son dos tipos de cobertura, se van a tener que pagar las dos, las 4 UITs y las otras 4 UITs, pero así no es, ¿no? Se va a deducir lo que se ha pagado y se va a indemnizar, sí, bueno, la diferencia, ¿no? Si es que una persona tuvo una incapacidad, se pagó el porcentaje de incapacidad, después fallece y el tope máximo son las 4 UITs, se va a pagar la diferencia de las 4 UITs, o sea, no se juntan las dos. No es que le pague invalidez y después le pague muerte. Así está determinado en la reglamentación del SOAT. Por eso te dice que no son acumulables. Luego de eso, lo que vemos acá es de que eh,
La compañía de seguros también está facultada a, ¿cómo les puedo decir? Si es que existe alguna controversia por algún asegurado de que de repente, no sé, pues no coincida el tema de las lesiones que tiene por el tipo de accidente y todo eso, o de repente existe alguna controversia, o de repente se pueda suscitar, que ya sea una preexistencia o algo que ya, una lesión que ya anteriormente ya lo haya tenido, ¿no? Eh, Lo que puede hacer la compañía de seguros, si está facultado a hacerlo, está en todo su derecho, es de examinar a la persona, ¿no? Por medio de una persona que se designe, en estos casos son médicos auditores, que son los que van a levantar información y van a ver si efectivamente las lesiones van acorde a lo reportado o si es que se trata de repente ya una enfermedad preexistente. Lo que van a comenzar a chequear es eso y van a ver el origen y la gravedad de la lesión y en el caso de que, por ejemplo, existe una negativa por parte de la persona afectada que no quiere que lo vea un tercero u otro médico, automáticamente la compañía deja o se libera de cualquier indemnización correspondiente. Si es que la persona afectada dice, sabes que yo no quiero que nadie más me vea que solamente mi médico tratante, y no que me examine la compañía de seguros, realizando esa actividad, automáticamente libera a la compañía de seguros en cualquier indemnización. Por eso tiene que tener bastante cuidado con eso. Hay que tener bastante cuidado. A veces las personas están lesionadas, se encaprichan y dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que me vean otra persona que piensa que me están manipulando, ¿no? O sea, o que me están causando mucho malestar al daño que yo tengo. Por eso que a veces se ponen rebeldes. eh, y eso puede poner en riesgo la cobertura de la póliza. ¿Qué documentos? Vamos a entrar el tema de la documentación para el tema del SOAT, ¿no? O sea, ¿qué documentación es la que se pide, ¿no? De hecho, que la documentación igual está normada, no quiere decir que la documentación sea diferente de una compañía a otra, todo está estandarizado, te tienes que tener bastante cuidado con eso, porque a veces dicen, no, pero ¿por qué Positiva me pide esto? No, ¿por qué Mafre me pide lo otro? No, la documentación es estándar, es igual, es universal, no hay variación y claro está de que una vez de que se presente toda la documentación, como máximo la compañía tiene 10 días para este, poder hacerte cualquier respuesta, ¿no? O darte cualquier tipo de respuestas a tus solicitudes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de una persona fallezca, claro está, los familiares de la persona que están facultados, que vamos a ver más adelante quiénes son, pueden acercar, o mejor dicho, con la denuncia policial, bueno, el DNI de las personas beneficiarias, en el caso de que está casado, el certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, declaratoria de herederos, o que acrediten legalmente que es beneficiario de la muerte, ¿no? De esa persona. Y después tenemos lo que es invalidez permanente. También se pide un certificado médico expedido por el médico tratante y se revisa en base a los dictámenes establecidos en el formato que les indicaba de la cantidad de o grado de incapacidad que puede tener la persona. Adicionalmente a eso, también se piden comprobantes de pago. Estamos hablando de la figura en el escenario de que se trate de un reembolso de los comprobantes de pago para que acrediten los gastos de sepelio o los gastos médicos que haya tenido la víctima del accidente de tránsito. ¿Quiénes son los beneficiarios en sí? ¿No? Los beneficiarios en sí vienen a ser, en caso de muerte, primero está el cónyuge sobreviviente, que puede ser el esposo, eh, el cónyuge sobreviviente, el esposo o esposa, los hijos menores de 18 años o mayores de 18 en un grado de incapacidad permanente para el trabajo, los hijos mayores a los 18 años, los padres, los hermanos menores de 18 años y a falta de beneficiarios, este dinero va a ir, luego del plazo establecido de los 2 años, va a pasar al fondo de compensación del SOAT, ¿no? Liberando toda la- el pago, trasladándolo al fondo de compensación.
A ver, creo que me dice, ¿para qué entidades, en base a qué montos cubre? En realidad los plazos se aplican para todos. El tema de la reglamentación y los días es para todos igual, pero el tema es de que hay mucha irregularidad con el tema del AFOCA, que ahí te lo vamos a explicar y vamos a poner más adelante también un video sobre el AFOCA, para que más o menos ustedes vean cómo, hasta dónde se están yendo los AFOCA. En realidad han sido creados por un buen fin, pero lamentablemente están llevando un rol muy equivocado, ¿no? Y aparte de eso, de que eh, en este escenario no puede suceder el caso de que sea hijo único, sin esposa, sin hijos, que sea que sea huérfano, y definitivamente bajo ese escenario, ¿a quién va a caer la indemnización? Eso va a ir al fondo de compensación de manera automática, pasados los 2 años de liberación de prescripción. Pero en el caso de que, por ejemplo, ¿no? Si tienes hijos, va a ir a tus hijos, bueno, claro, está, tiene que estar acreditar con documentación que es de tus hijos, de la persona fallecida, para que pueda hacer el pago, o en todo caso pasa también a los padres, en el caso de que tampoco tenga hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay que tener claro que no cubre el SOAT. Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco exclusiones. Cuando hemos visto el curso de autos hablamos de infinidad de páginas y páginas de exclusiones, porque es un seguro donde te indica claramente qué cubre y qué no te cubre. En el SOAT, como es un seguro muy masivo, muy grande, y se necesita sobre todo inmediatez, atención sin cuestionarse tanto, te pide, aquí por ejemplo, te dice que hay 5 exclusiones, ¿no? Los vehículos, cuando, por ejemplo, si se llega a identificar claramente que el vehículo está participando en una actividad de competencia, tipo, no sé, pues un rally o un pique o lo que sea, eh, eso está excluido completamente. O si el siniestro ocurre fuera del territorio nacional, o sea, ocurre el accidente, no sé, en Chile o en Ecuador, eso también está excluido por el SOAT. El SOAT está dentro totalmente del ámbito geográfico del Perú. Y si, por ejemplo, ocurre en lugares no abiertos al tránsito de público de personas, ¿no? Por eso se da de repente, no sé, en una finca, en un predio cerrado, eso no es un lugar abierto al tránsito público. O los ocurridos también, por ejemplo, si ocurre a consecuencia de una guerra, o sismos, o causas extrañas en la circulación del vehículo, ¿no? O sea, eso está excluido. O también si se llega a identificar que si ha habido suicidio, comisión de lesiones autoinfligidas, o si se llega a determinar que la persona ha querido hacer el accidente de manera con el fin de quererse matar, ¿no? O sea, de hecho que a veces es un poquito difícil determinar eso, pero si se llega a investigar a detenimiento las circunstancias del accidente, se puede llegar inclusive a dar luces qué fue lo que lo originó. Por eso es importante conocer todo esto, es importante saber, sobre todo esas cinco exclusiones hay que tenerlas clarísimas. Son 5 nada más, inclusive muchas veces en el examen te preguntan una de esas, preguntan una de esas exclusiones y eso te puede llegar a determinar claramente qué cubre o no cubre dentro del SOAT, ¿no? Para seguir avanzando por las siguientes láminas que vienen, nos vemos en el break. Vamos a poner por un tiempito el break, esperando que Perú gane en estos minutos. Y regresamos a las 2 de la tarde. ¿Ya? Vayan leyendo las demás láminas, yo sé que todos están entretenidos ahorita. Pero de todas maneras, al final, digo que ya pase toda esta fiebre, vamos a hacer una nueva revisión, recuperación de lo avanzado hasta el momento, para que no se vayan con ninguna duda.